Muy bien, señor Ibáñez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Que esto de cuadrar agendas con diputados castellonenses, alicantinos, a veces nos cuesta un poquito, pero bueno. Es complicado, sobre todo, llegar a determinadas horas porque el tráfico de entrada a Valencia es muy complicado, ¿eh? No sé por qué dice usted esto, ni que fuese por la fluidez del tráfico, los accesos, Caray. Oiga, o las cercanías, o el corredor mediterráneo. No. Esta comunidad viaja a una velocidad bastante más Ya alta sabe de usted lo... que en tiempo real, en patinete, puedes llegar antes de Castellón a Valencia que con el tren. Seguramente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están esos presupuestos para el próximo año de las arcas públicas valencianas? Los presupuestos, bajo el prisma del Grupo Parlamentario Popular, no son adecuados, ¿no? Nosotros no en vano presentamos la enmienda a la totalidad que ya se debatió, porque considerábamos que eran unos presupuestos que había que, de alguna forma, volver a elaborar, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, bajo nuestro prisma, estos presupuestos constatan una desesperación electoral, y usted hacía referencia hace un momento a ese anuncio de encuestas. Es decir, yo creo que esos presupuestos miran más las encuestas que a los ciudadanos. Por lo tanto, es una desesperación electoral que, bajo nuestro punto de vista, lo que va a constituir es una desesperanza social. Es unos muy buenos presupuestos para el gobierno valenciano, pero son unos muy malos presupuestos para los valencianos. Bueno, voy a empezar por una de las cuestiones que, como usted bien sabe, le preocupa mucho a los ciudadanos. Es decir, nos da igual, entre comillas, hablar de 22.000 millones para el año que cerramos, que 28.000 para el próximo, si luego no somos capaces de ejecutarlos, de llevarlos a cabo. Conoce usted perfectamente demoras y problemas en el ámbito de esa financiación del sector sanitario, de la dependencia, retrasos de pagos a empresas, luego el tema también de la canalización de ayudas para las pymes, suma y sigue. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pregunta cualquier ciudadano de a pie y, por supuesto, en este caso cualquier valenciano? ¿Por qué cuesta tanto trabajo poder ejecutar las cuentas públicas? Bueno, cuesta tanto trabajo cuando un gobierno como el de Ximo Puig se dedica pues el 95% del tiempo a anunciar y el otro 5% a gestionar. Es decir, al gobierno lo que se espera es que resuelva problemas. Y para resolver problemas uno tiene que gestionar. Ximo Puig se ha creído en esta legislatura y en la anterior que los problemas se resuelven anunciando algo. Ximo Puig, cuando tiene un problema, anuncia algo, lo que sea. Vamos, ahí nosotros tenemos un catálogo de más de 100 anuncios de Ximo Puig que nunca llegaron a... Aunque, permítame, el término de Ximo Anuncios no se lo sacó la oposición, es decir, ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox. Fue de boca de Antonio Estañ, que era portavoz de Podemos. Socio ahora de ellos, claro, de Ximo Puig. Efectivamente. Los Ximo Anuncios. Los Ximo Anuncios. Yo lo he utilizado algunas ocasiones en la tribuna, además citando al autor de la brillante frase, ¿no? Pero es que es cierto. Es decir, no se puede estar todo el día generando una ilusión a la ciudadanía y después, como he dicho, esa desesperanza o ese fracaso, porque Ximo Puig ha fracasado estrepitosamente en algunas cuestiones. Y me voy a ceñir en algunas. El tema, usted lo ha dicho antes, el tema de la financiación autonómica fue el núcleo central del debate de investidura de 2015 de Ximo Puig. Fue el núcleo central. Ese núcleo ya fue un poco diluido en el del 19. Pero no hay financiación. Ximo Puig ha sido incapaz de alzar la voz ante el gobierno de España socialista, porque sí que se puso con un cierto tono alto ante los gobiernos del Partido Popular cuando gobernaban en el Estado español. Pero ahora calla soberanamente. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez nos toma el pelo todos los días. Y yo hoy, aprovechando sus micrófonos, le invitaría al señor Sánchez, que creo que viene el día 17 a... Viene mañana, sí. Sí. Y esta tarde, por cierto, Alberto Núñez Feijóo. Sí, a que aporte, que mañana el señor Sánchez traiga ese modelo de financiación a la Comunidad Valenciana y nos diga y nos explique a todos en qué va a consistir. ¿Y dónde están los 1.336 millones que todos los años venimos consignando en el presupuesto de la Generalitat Valenciana? ¿Que dónde están los 800 millones que nos debe el Gobierno de España
por los desplazados sanitarios. ¿Que dónde está el 50% que el gobierno de España nos debe por la dependencia? Que venga con algo. Que no venga simplemente con el Falcon a parque su avión en el aeropuerto, se vuelva a ir y haya hecho un discurso. No, que venga con algo más. Y eso es lo que se le puede dar. Sobre esta cuestión, precisamente, usted ha podido escucharme que yo apuntaba respecto de un organismo creado por el Botanic. Como digo, el pasado miércoles tuvimos aquí a su directora, que es la Agencia Valenciana Tributaria, que puede o no puede tener un papel importante, no solo para esta legislatura, sino de cara al futuro, que es por el tema de la recaudación impositiva en clave valenciana o autonómica. ¿Por qué digo esto? Porque da un poco la sensación de que no hay manera, como usted muy bien apuntaba, de resolver el tema de la financiación autonómica. Yo creo que para aquellos que estamos en el día a día, no veo yo una salida a corto plazo a esta situación. Decía su antiguo compañero y ex conseller de Economía en estos micrófonos, Máximo Buch, que un modelo, si no la agencia tributaria, a lo mejor algo parecido, podría ser una solución. Yo no sé si a corto plazo, casi me atrevería a decir a modo de parche, o de cara a un próximo futuro, porque lo que está claro es que no hay forma de corregir esto, porque aquí, como usted bien ha apuntado, en estas dos últimas legislaturas, pues otra vez esto se ha ido prolongando y da la sensación de que suma y sigue. Yo no veo a Pedro Sánchez por la labor de abordar este asunto antes de que lleguen esas próximas elecciones generales, y más teniendo en cuenta que en mayo tenemos esas municipales y en teoría también autonómicas, salvo que a Chimo Puig le dé por adelantarlas. Sí, vamos a ver. La política es el arte de priorizar situaciones y problemáticas, ¿no? Usted dice, yo no veo a Pedro Sánchez por la labor de abordar de querer esa cambiar esto. Sí, claro, efectivamente, porque no es una prioridad. ¿Y por qué no es una prioridad? Porque el gobierno de la Generalitat Valenciana de Chimo Puig tampoco incomoda con este tema. Pedro Sánchez, por aquello de lo de las mayorías, recientemente, ayer, sin ir más lejos, es capaz de modificar el Código Penal, de modificar el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. El delito de malversación. Sí, quiero decir, y lo ha hecho. Express. ¿Puede con la misma mayoría cambiar el modelo de financiación? Sí. Sí, podría hacerlo, claro. ¿Lo hace? No. ¿Por qué? Porque no es una prioridad. ¿Y por qué no es una prioridad? Porque Chimo Puig es absolutamente... pues como la ovejita esta de Norit, ¿no? Es decir, no molesta absolutamente para nada. No le quiere incomodar. Mañana le dará la bienvenida y encima le lo hará y le dará las gracias por todo. No puede ser. Porque esos 1.336 millones que están en el presupuesto todos los años y que supone deuda, después... es un engaño para los ciudadanos porque son derechos, es decir, con ese dinero tú estás pagando derechos que hay en el presupuesto. Sí, por supuesto. Y que no vienen. Y que como no viene, tú te tienes que endeudar para poder pagarlos. Y esa es lo que está pasando todos y cada uno de los años. Usted decía, y le cojo la otra pregunta para no escaparme, lo de la agencia tributaria. Efectivamente, es un modelo que ya existía también antes con otro nombre. Nosotros, la Comunidad Valenciana, como sabe, tiene tributos propios y tiene otros tributos cedidos sobre los que tenemos capacidad normativa, fundamentalmente pues sucesiones y tal. Ahora le pregunto por esa cuestión. Sí, lógicamente es un instrumento que consideramos que puede ser útil, por supuesto, desde el punto de vista de inspección, control y seguimiento. Pero lo que se tiene es que dotar de medios. En el plan de reconstrucción que se firmó en plena crisis del COVID, en el 2020, que fue otro chimo anuncio, porque fue un documento que al final se firmó para mayor gloria del presidente cuando se hizo la foto firmando, ponía un apartado, es que precisamente antes de ayer presenté yo una moción sobre eso. Apoyado por el Partido Popular. Sí, claro. En su momento. Entonces la síndica era Isabel Bosch. Sí, pero que nosotros quisimos, porque era un momento efectivamente complicado. Todos los sectores, tanto los sindicales como empresariales, estaban apoyando ese pacto y nosotros nos quisimos sumar. Ahí ponía que uno de los compromisos era dotar de más personal a la agencia tributaria. Muy bien. ¿Cuál es la sorpresa? Que en el presupuesto de 2023 hay menos personal que en el presupuesto de 2021 en la agencia tributaria. Nosotros ponemos una enmienda
para inyectar 2 millones de euros para seguir contratando más gente en la agencia tributaria, porque consideramos que es un buen criterio para seguir adelante esa inspección y control de los tributos propios de la Generalitat Valenciana, y el Partido Socialista, Compromís y Podemos vota que no. Claro. Entonces, a uno se le queda un poco la cara de sorpresa, decir, ¿no? De decir, que aquí qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Y dentro de este capítulo, también el otro día salía a la palestra, como es lógico, y usted conoce perfectamente. Yo no sé si decir que Chimo Puig se ha sumado pues esa, digamos, corriente por parte de las comunidades gobernadas por sus compañeros del Partido Popular, empezando por la de Madrid, continuando por la de Murcia, siguiendo por Juanma Moreno también en Andalucía, que es, por ejemplo, bonificar al 99% el impuesto de sucesiones. Pero esto tiene letra pequeña, impuesto de sucesiones, que sí que favorece a las empresas, que es un paso importante, vaya por delante, porque eso permite garantizar el relevo generacional al frente de las compañías, y desgraciadamente en la Comunidad Valenciana no andamos sobrados de empresas, y no será que no tengamos emprendedores y empresarios, pero aún así nos falta mucho camino por recorrer. Pero, amigo mío, si uno es a título personal o a título familiar, y hereda, a pagar. Sí, efectivamente. Vamos a ver, cuando yo le hablaba de que este presupuesto tenía unas altas dosis de desesperación electoral por parte de Chimo Puig, esta es una buena muestra. Cuando el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, presenta en octubre del año pasado, presenta y publica la reforma fiscal del Partido Popular, lógicamente Chimo Puig se da cuenta que en las encuestas está cayendo. Sí. Ante eso se da cuenta de que hacer un giro fiscal puede ser beneficioso para intentar mantener esta oleada de caída que tenía, ¿no? Y efectivamente intenta aparentar, como solo Chimo Puig sabe hacer, que efectivamente hay una reforma fiscal. Una reforma fiscal consistente en que en el IRPF algunos ciudadanos de la Comunidad Valenciana se van a poder ahorrar 46 euros, y que las empresas que facturan... Esto es curioso, ¿eh? Sí. Y que el importe de bonificación de desgravación. Y que las empresas... 60 euros, claro. Y que las empresas que facturen más de 10 millones de euros van a verse bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones del 95 al 99. Vale. Pero no todas facturan 10 millones de euros. Claro. Pero, muchas ¿y qué pasa? No, pero nosotros, ¿cuál es la política del Partido Popular en este sentido y en este impuesto en concreto? Y Carlos Mazón lo ha dicho por activa y por pasiva. Nosotros apostamos por la desaparición. Es decir, yo quiero que se bonifique a las empresas, por supuesto, porque como muy bien ha dicho, al final hay que apoyar y acompañar ese relevo generacional que creo que es importante, ¿no? Porque al final, sin sector empresarial, no hay riqueza en un país, claro. Se mire como se mire. Pero, amigo, a las empresas y a las personas. Porque yo el otro día le dije al presidente Puig, le dije, ¿cómo va a explicar usted que a una empresa que factura más de 10 millones de euros no va a pagar impuestos de sucesiones, y a un joven de 25 años que hereda un piso de una habitación de un tío suyo, le va a tocar pagar, seguramente sin saber el valor pero de la vivienda, pues entre 8 o 10.000 euros de impuestos de sucesiones? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué las empresas sí? De hacerlo ver. Claro, ¿por qué las empresas sí y las personas no? Nosotros decimos las empresas y las personas, los dos. Porque el impuesto de sucesiones consideramos que es un impuesto absolutamente desfasado en el momento actual. De hecho, no existe en toda Europa. Sobre este capítulo de impuestos y por las competencias que, por ejemplo, tienen, en este caso concretamente, las autonomías, el tema del recorte o ajuste de impuestos, todo esto al final, ¿usted cómo lo ve además? Como en este caso portavoz de Hacienda, lo digo porque hemos entrado en una dinámica, digo de cara a la ciudadanía, donde a priori, bueno, yo también lo pienso así, esto no es tampoco ningún secreto, creo que recortar impuestos
es positivo porque acaba generando más recaudación y es, por ejemplo, las tesis que defienden, y corríjame si me equivoco, que defienden desde Isabel Díaz Ayuso, Juan Moreno, su compañero también presidente de Murcia, López Miras, etcétera. Yo creo en ese modelo, pienso en ese modelo. Es verdad, es cierto, que también el otro día lo señalábamos en estos micrófonos, que bueno, que tiene uno que, digamos, hilar fino para calibrar cuentas y ajustes. Lo digo porque, claro, estamos en una dinámica de voy a bajar impuestos, voy a reajustar impuestos, voy a hacer los argumentos de la izquierda en general es, hombre, pero no bajemos todos los impuestos porque luego si no recaudamos no llegamos a cubrir, como siempre, la financiación del estado del bienestar. Y lo que vemos es un aumento progresivo de la deuda pública, tanto valenciana como española. Deuda pública valenciana, y usted se lo conoce mejor que yo, creo que son 54.000 millones aproximadamente, y la deuda española que está ya en el millón, repito, con B y medio de euros. Entonces, con todo este escenario, es decir, pienso que a pesar de todo se pueden bajar esos impuestos y se pueden ajustar realmente, porque no vale aquello de vamos a mantenerlos cuando tampoco pues sufragamos, por ejemplo, que tengamos a la sanidad, que luego le pregunto por esta cuestión también, en pie de guerra, ¿no? Sí, efectivamente. Quiero decir, cualquier ejercicio desde el punto de vista fiscal necesita pues un estudio muy detallado, como no puede ser de otra forma. Nosotros cuando presentamos nuestra propuesta fiscal le hicimos durante mucho tiempo pues muchas, si me lo permite, prueba-error. A ver hasta qué punto. ¿Por qué? Porque tienes que sustentar determinados derechos que evidentemente solo se pueden sustentar con capacidad económica inyectada en el presupuesto. Pero hay dos cuestiones que inciden sobre esto. Una se ha referido usted muy bien al principio, además me ha sorprendido porque controlaba muy bien la situación, y es la baja ejecución de determinadas cuestiones. Y la segunda es ¿a dónde va el dinero que recaudamos? Claro. Perdóneme, esto es la pregunta del millón. Claro, todo el mundo dice, yo pago impuestos, pero ¿a dónde van mis tributos? La primera de ellas, la baja ejecución, mire, al cierre de septiembre, que es el cierre que debe acompañar y que acompaña siempre al presupuesto que se presenta, la ejecución de inversiones en la Comunidad Valenciana del ejercicio 22, del actual, era del 20%. Al cierre de septiembre, del 20%. Nos prometieron grandísimas obras. Claro, no es de extrañar que todas esas obras se repitan en el presupuesto del 23, claro. Vengan nuevamente. Muy bien. Por un lado, ese. ¿A dónde va el dinero? Mire, el Partido Popular en el 2015, cuando abandona el gobierno de la Generalitat Valenciana, tuvo que hacer un ajuste tremendo, del que, por cierto, hoy saca pecho el gobierno de Ximo Puig ante el Ministerio de Hacienda, en el sector público. Ximo Puig, ese ajuste lo ha vuelto a aumentar en más prácticamente 2.000 millones, 1.935 millones. 1.935 millones es lo que ha aumentado el sector público entre 2015 y este presupuesto. Claro, ahí va una parte muy importante del dinero. Un sector público que a su vez tiene pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Imagínese lo que hay que tapar ahí. Sí, sí. Claro. En este presupuesto, por ejemplo, damos la bienvenida a otra de las grandes ocurrencias de la izquierda, la creación del Instituto de la Memoria Histórica. El Instituto de la Memoria Histórica, para que todos los oyentes lo entiendan, es un instituto cuyo presupuesto, el 80% va para pagar nóminas y el 20% para comprar mobiliario. Punto y final. Ahí van los impuestos de los ciudadanos también. No parece, por tanto, de mucha utilidad. No parece de ninguna utilidad. Es decir, si tú de verdad... Oiga, y a mí me parece perfecto y yo comparto con libertad cada uno lo que considere oportuno, pero, hombre, por lo menos ten un plan. Dime qué va a hacer aparte de que pagues nóminas. ¿A qué se va a dedicar? Claro, ¿no? Claro. ¿Qué acciones pretende tomar? Claro, y así hasta 1.935 millones. Por lo tanto, esa es una parte muy importante del presupuesto. Claro, cuando el dinero va ahí, pues te asombra que, por ejemplo, tú presupuestes una cantidad notoria en sanidad, pero esa cantidad sea 400 millones inferior a la que liquidaste en 2021. Hoy en el presupuesto de 2023, para 2023 hay 400 millones menos de lo que se gastaron en 2021. Pues a priori no tiene, desde luego, mucho sentido. Y si lo hago y lo desglosamos por áreas, por lo que usted apuntaba,
varias cuestiones. La primera de ellas, mire, voy rápidamente con el tema de los famosos 1.300 millones reivindicativos. Como usted sabe, Vicent Soler, es conseller de Hacienda, lo utilizó como una herramienta, como un instrumento en teoría reivindicativo. Como usted muy bien apunta, ahí van pasando legislaturas, ejercicios, y ahí están. Y continúan los 1.300 y pico millones y seguimos sin solventar el problema de la infrafinanciación. No sé realmente qué papel pueden tener. A priori pudo ser a lo mejor una buena idea de cara a la galería, pues a lo mejor, pero como digo, va pasando el tiempo y ahí siguen. Y con 1.300 millones de euros cosas se pueden hacer, pienso yo, ¿eh? Luego, dicho esto, dígame usted, con este nivel presupuestario valenciano, al margen del tema indiscutible de la mejora de la infrafinanciación, cómo poder taponar, cómo poder cubrir, no solo tener que pagar esa deuda que usted apuntaba de 54.000 millones de euros, sino luego, por otro lado, tener que atender a todos los colectivos que tenemos literalmente en pie de guerra. Si los tenemos en pie de guerra porque no cobran, malas condiciones económicas en general, también cuando hablamos de trabajadores de la función pública, por no hablar de todo el guirigay, que hablaremos, por cierto, también el próximo lunes, montado en las plantillas de la reversión de las concesiones sanitarias, que tenemos ahí cerca de 3.000 personas que no saben si están, si no están, con carácter interino, y suma y sigue. Entonces podemos empezar por sanidad. Le pregunto también por esos retrasos en los pagos a la dependencia, el plan anunciado recién, aquel que anunció Mónica Oltra, que iba a construir un montón de residencias públicas, y así podemos estar hasta mañana. Profesores que no cobran en el ámbito educativo, y vamos, la lista es interminable. Claro, ¿y por qué pasa eso? Me pregunta usted. Pues es muy sencillo, porque el presupuesto está sustentado sobre la hipótesis de un dinero que no va a llegar. Sobre la hipótesis de un dinero que no va a llegar. Yo antes, cuando hacía esas reivindicaciones al presidente Sánchez, claro, si usted suma el presupuesto, 1.336 millones, que no están ficticios. Son ficticios. 800 millones, 800 de los desplazados sanitarios que el gobierno Sánchez nos debe desde tiempo A. O sea, esto ya son 2.000 millones. Esto ya son 2.000 cumpliditos. Ahora váyase a 250 millones de este año, y sume todos los años anteriores, por la dependencia que el gobierno de España no nos ha pasado. Y por último, súmele 250 más que hay previstos por las liquidaciones de las concesiones sanitarias, que hace ni se sabe que el gobierno de Ximo Puig no las está cobrando, porque no las pasa a liquidar. O sea, todo eso hace que haya casi 3.000 millones en el presupuesto de ahora. Bueno, y no le voy a contar todos los fondos europeos que ponen que va a venir, sí, ahora le pregunto, y que no viene. Ahora le pregunto por eso, pero permíteme un detalle sobre lo que usted está apuntando. Sí. Hemos tenido casos que usted conoce muy bien, por ejemplo, no solo de las concesiones sanitarias como tal de los centros hospitalarios, sino luego, por ejemplo, contratas en el capítulo de las resonancias y un montón de cosas que han estado y que están funcionando sin contratos. Sí, hombre, o sea, vamos... Pero si la mayoría de residentes... ¿Usted sabe cómo gestionaba Mónica Oltra la Consellería de Bienestar? Yo no he sido capaz de averiguarlo. No, pues se lo digo yo, a través de lo que se llama enriquecimientos injustos. Es decir, pagar por las facturas de empresas que no tenían contrato. Ya. Es decir, aquellas empresas... Se supone que es ilegal, ¿no? Sí, absolutamente. Aquellas empresas a las que ella criticaba que gobiernos anteriores contrataban con ellas, a esas empresas, ella les paga, a las mismas, les pagaba, pero sin contrato. Claro, Fíjese. Claro, y eso todavía hoy se sigue haciendo. Es decir, las irregularidades, de hecho, le hablo de memoria, pero no me voy a equivocar mucho en la cifra. El último informe, que es el del cierre del año 21 de la Sindicatura de Cuentas, señala que ese año el gobierno valenciano utilizó de enriquecimientos injustos más de 1.400 millones. Es decir, hubo pagos de 1.400 millones a proveedores sin contrato. Volvemos otra vez a la forma de gestionar. Y le voy a dar otro dato que creo que es muy relevante para que la gente lo conozca, de mala gestión. Y es cómo se ha gestionado la crisis económica y de liquidez que las pymes y los autónomos, fundamentalmente de la Comunidad Valenciana, han sufrido durante del 2020, 2021 y siguen sufriendo. Mire, a través de fondos europeos, el gobierno de España nos transfirió a esta comunidad, creo que fueron 637 millones de euros. La Comunidad Valenciana devolvió más del 50%.
porque no los inyectó, no supo gestionarlos, los tuvo que devolver. Bueno, pero... Esa es la gestión de Chimo Puig. Es decir, había dinero para ayudar a pymes y autónomos que hoy ni tan siquiera pueden pagar la luz. Y el gobierno de Chimo Puig lo tuvo que devolver porque fue incapaz de inyectarlo a las entidades sobre económicas. Esto que usted está comentando hay dos detalles importantes. El primero de ellos es que en esa suma rápida que ha hecho entre dependencias, los reivindicativos, capítulo de sanidad, bueno, y nos vamos a 4.000 millones de euros que no llegan a donde tienen que llegar. Claro. Es decir, y yo hablo simplemente que y eso produce los impagos a los que usted me decía, claro, porque el dinero no llega. ¿Y cuándo se cubre eso? Cuando el gobierno de España nos manda lo que es el FLA, que son préstamos, y eso lo que hace es engordar la deuda. De hecho, para que los oyentes lo sepan, desde que... herramienta montada, o sea, impulsada por el Partido Popular. Sí, claro. En un momento en el que no había acceso a los mercados, ni había, con el voto en contra del Partido Socialista, por cierto. Por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sí, desde que Puig es presidente, la Comunidad Valenciana tiene dos logros. La primera, ser una comunidad que recauda una barbaridad. Este ejercicio, el actual, lleva recaudados 2.000 millones más de lo presupuestado. 2.000 millones más de lo presupuestado. Somos la segunda comunidad de España con los tipos impositivos más altos, solo superada por Cataluña. Y la segunda gran récord de Chimo Puig es que la deuda la ha aumentado 14.260 millones a la última cifra del Banco de España, que ahora va a salir nuevamente otra nueva cifra. 14.260 millones ha aumentado. Es decir, Chimo Puig ha sido capaz de recaudar más y a su vez endeudarse más. Entenderá que algo en la gestión no funciona. Claro, pero ¿de qué vale recaudar a priori si luego tú no puedes canalizar esos fondos y por tanto esos recursos? Es decir, estamos viendo... Pero porque se destina a ese sector público que yo le he dicho que está engullendo una cantidad muy grande de recursos, y es donde al final hay que poner la lupa. Pero, señor Ibáñez, yo me pongo siempre en el papel de aquellos que nos ven, que nos escuchan y que, como digo siempre, no son aquellos que hacen un seguimiento habitual de la política, es decir, que no son políticos, que no son periodistas, las personas que se dedican a su trabajo, a su esfuerzo en el día a día y luego cada 4 años depositan la papeleta y dicen, vamos a ver, yo pago impuestos, que tengo que pagarlos, pero tengo ese aumento recaudatorio. Queda constatado que la inflación ha aumentado la recaudación y además también por los detalles que usted ha apuntado. Y me encuentro con un escenario que tengo en la Comunidad Valenciana 54.000 millones de euros de deuda, es decir, superior al 50% de nuestro PIB, y 1,5 billones en lo que se refiere al conjunto de España. Y cuando luego hablas, como nosotros hacemos aquí, y usted conoce bien con los sindicatos, pues nos faltan recursos, nos faltan funcionarios, nos faltan sanitarios, nos faltan funciones en la administración, a nivel administrativo, nos faltan sanitarios, nos faltan docentes, y suma y sí. Y entonces, claro, dice, usted apunta, porque si aquí falla algo, se le enlazo rápidamente también con lo que usted señalaba, con el tema de los fondos europeos. Toda pyme y autónomo podríamos empezar por ponerse un poquito más fácil para poder acceder a esos fondos, porque aquí oímos todos los días hablar de fondos europeos, pero usted, dígame a mí, ¿cuántas empresas de las que vienen aquí, que por aquí pasan unas cuantas cada semana, han recibido fondos europeos? No, ninguna, ya se lo digo. Ninguna. Los fondos europeos no está llegando a la gente, no está llegando al tejido económico de la Comunidad Valenciana, está llegando a las administraciones. Pero las administraciones, fíjese, y le he puesto el ejemplo, lo canalizan tremendamente mal, que tienen hasta que devolverlo porque no lo ejecutan. Ya. Claro. Es que hemos entrado en una espiral meramente, como decíamos al principio, publicitaria de marketing, pero realmente la gente no llega a esto. Al presupuesto, por decirlo de una forma clara, yo siempre digo que a este presupuesto lo que le sobra es, se tiene que bajar del coche oficial y ponerse unas zapatillas para pisar la calle. Este presupuesto no resuelve los problemas de los ciudadanos. No tiene ni corazón ni piel de ciudadanos. Los oyentes que nos están ahora mismo escuchando, ¿cuántos de ellos han recibido ayuda por el alquiler de la Consellería de Vivienda? Se pueden contar con los dedos de una mano, seguramente. Pues mire, en plena crisis y en pleno un decreto ley de hace muy pocas fechas con el tema de Ucrania, el gobierno valenciano decidió poner un plus a los directivos de estas empresas públicas a las que me refería antes,
para poder vivir en Valencia de 8.600 euros a cada gerente de empresa pública. Esa es la mayor inversión en alquiler de vivienda que ha hecho la Generalitat de Ximo Puig en toda la legislatura. Pero eso no repercute en los ciudadanos. En absoluto. Pero por eso le digo, ¿cuál es el destino del dinero? No. ¿Y quiénes son los grandes perjudicados de este presupuesto? Los ciudadanos, porque no se les atiende. Claro, pero si no nos llegan fondos europeos por una parte, como usted apunta, y por otra parte luego en el tema del capítulo, que esta es otra historia ya, si me permite la expresión, un poco vieja. La concesión de ayudas. ¿De qué valen las concesiones de ayudas? Es decir, si estamos hablando, se me ocurre los 300 euros, usted lo conoce bien, famosos de apoyos a los autónomos, pero con 300 euros, ¿de verdad? O sea, si 300 euros en un ejercicio fiscal, si los tramitas para la administración te cuestan dinero. Que sí, no, que sí. no es que te dan, no es que te cuestan dinero. Sí, sí. Porque esto tendríamos que hacer un cálculo aproximado mínimo para que le beneficiase algo a un autónomo, podría ser en torno a 800 o 1.000 euros, más o menos, algo, porque 300 ni de broma. Luego se van haciendo estos anuncios de ayudas, de paquetes, que las ayudas, como usted comentaba, por ejemplo, el tema del capítulo de alquiler y otras cuestiones, más sumado al tema de fondos. Entonces, si no llega ese dinero realmente a que resulta tangible para el ciudadano tiene la percepción de que estoy pagando impuestos, pero no sé decir que me están tangando, pero que me están tomando un poco el pelo, que es un poco la percepción pero esa que es tiene la la gente. percepción real de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Es decir, el ciudadano no es que tenga la percepción, es que tiene la seguridad de que está pagando más impuestos y que tiene la seguridad también de que no está recibiendo acorde con lo que está pagando. ¿Pero por qué? Porque esos recursos, que es la diferencia entre lo que paga y lo que reciba, lo devora la administración, pero no para beneficio del ciudadano, sino para beneficio de la propia administración, del propio gobierno, que es lo que le estaba explicando, que es al final donde hay que poner esa cirugía y donde hay que detenerse a la hora de ajustar esos presupuestos. Es decir, no vale la barra libre para las entidades que sustentan a la administración y hay que ir con limitaciones y con no nos llega el dinero cuando estamos hablando de derechos de los ciudadanos. Y esa es la diferencia entre el gobierno de Ximo Puig en este momento y la propuesta que nosotros proponemos, que es una reestructuración del sector público para fortalecer el estado de bienestar. Y permítame la expresión, ¿alguien le pondrá el cascabel al gato con esta cuestión? Hombre, porque, sí. Porque en teoría queda demostrado que hace falta. Y insisto, luego los sindicatos, como usted conoce, reclaman que les faltan efectivos y al mismo tiempo hay que reestructurar el sector público. Pues algo no estamos haciendo bien. ¿Sabe qué pasa? Que no es que alguien le ponga el cascabel, alguien le puso el cascabel al gato. El Partido Popular reformó el sector público. Es más, en 2015 se aprobó la ley del sector público valenciano, antes de la salida del gobierno del Partido Popular. ¿Cuál fue la visión de la izquierda? Fue la de la pancarta. Salió todo el mundo a la calle. Todo el mundo protestando. Ahora no hay pancartas. Claro, no, ahora no hay, porque ahora hay una barra libre. Pero le digo una cosa, es que el agujero ya es de 14.260 millones, solo de la etapa de Ximo Puig, ¿eh? 14.260 millones, recaudando más que nadie. Y aparte Ximo Puig ha tenido el mayor apoyo político que jamás ningún presidente de esta comunidad ha tenido de todo el arco parlamentario para adoptar medidas en momentos muy, muy críticos. Nosotros hemos estado apoyando el cambio de modelo de financiación. Hemos estado apoyando determinados decretos ley para favorecer a los autónomos y a las pymes en la Comunidad Valenciana. Hemos estado a su lado en todo esto. ¿Y qué ha hecho Ximo Puig? ¿Cómo ha acogido ese apoyo que nosotros le hemos dado? De ninguna forma. Nos ha tomado también el pelo a nosotros. Bueno, usted se va al escorcho ahora. Yo me voy quitando. Creo que, pues tranquilo, que le robo 5 minutitos y ya le libero. Creo que, pegándole un vistazo a la hemeroteca, usted creo que ha presentado 1.700 enmiendas durante la legislatura. Pero ¿le han atendido? ¿Le han escuchado alguna? Quiero decir, No, 1.700 enmiendas hemos presentado en este presupuesto. ¿Solo en este presupuesto? Solo, sí, creo que son 1.727 o 47, no recuerdo el pero estas son muchas enmiendas. Bueno, claro, es que vamos a ver, no en vano presentamos, como he dicho al principio, una enmienda a totalidad de evolución, pero al final la única fórmula que nos queda es la de presentar. A su pregunta, por no hacerlo largo la contestación, no. Nunca nos aprueban ninguna enmienda. Es decir, el rodillo... De 1.700. El rodillo... Solo en 2022. Sí, el rodillo socialista es tremendo. Es decir, da lo mismo. Fíjese,
hemos presentado una enmienda de 100 millones de euros para poner un bono social de luz para pymes y autónomos, para ayudar a las pymes y autónomos. Sí, sí. También lo hemos hecho para las personas, ¿eh? Son 40 millones para las personas. Pero ¿por qué? Porque las pymes y los autónomos lo están pasando francamente mal con el pago de los suministros. Y a peor vamos. Vale. Como usted bien conoce. Mire, yo hay una cosa que no sé si usted sabe y que la quiero contar. La Generalitat Valenciana recauda el 100% del impuesto de la electricidad. El 100% del impuesto de la electricidad lo recauda la Generalitat Valenciana. Y recauda el 58% de las gasolinas y gasóleos. Eso hace que el gobierno de Ximo Puig recaude más de 1.000 millones al año de estos dos impuestos. De estos 1.000 millones, ¿cómo lo vuelca en devolución a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana? No devuelve ni un euro. No. De esos 1.000 millones, le hemos pedido un bono de 100. De los 1.000, solo 100, el 10%. Y nos han dicho que no. Bueno. Sorprendente. ¿Y qué tiene usted preparado para esta sesión plena? Bueno, de hoy? pues, lo que tengo preparado es seguir precisamente en aquellas cuestiones en las que podemos mejorar la vida desde un punto de vista impositivo, por ejemplo, con una bajada de tasas del 10%, que la prometió un chimo anuncio del señor Puig hace recientes fechas y que no se ha cumplido porque no están los presupuestos, una bajada del canon de saneamiento, de la factura del agua también en el 10%, ¿vale? Limitar y tapar esa subida de sueldos que el gobierno de Ximo Puig quiere hacer del 4%, ¿vale? En definitiva, ayudar a las familias y a los autónomos pues con medidas desde el punto de vista social como el bono luz o ayudas, por ejemplo, al sector cerámico de mi tierra que está pasando francamente mal. Que por cierto, ¿sabe usted algo de la llegada de esas ayudas al sector? No. Que viene reclamándolas insistentemente y con razón. No. Se están produciendo ERTES y No, desgraciadamente... se van a producir... y ERES. La situación es gravísima. ¿Ha llegado? No ha llegado ni un céntimo Pero de euro. bueno, se anunciaron no hace mucho tiempo. Sí, préstamos de 50 millones. Pero préstamos no son ayudas. No. Porque préstamos, es decir, va uno al banco y lo pide. Si Nosotros le hace falta. precisamente en una de las enmiendas lo que proponemos es una línea de ayudas directa al sector cerámico para de alguna forma paliar, porque lo que necesitan son ayuda en vena, no necesitas préstamos. Yo siempre digo que el que no puede pagar la luz, ¿cómo va a pagar la letra de un préstamo? Usted lo conoce y yo se lo voy a recordar a todos nuestros oyentes. Nos decía aquí el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, que no tienen alternativa al suministro energético, No, claro. las azulejeras, con lo cual no es nada sencillo ahora mismo poder calibrar esta cuestión. Bueno, ha sido un placer hablar con usted, señor Ibáñez. Muchas gracias, portavoz de Hacienda a usted. del Grupo Parlamentario Popular, el Corts Valencianes. Nada, mucho ánimo y a seguir presentando enmiendas. Pues bueno, por lo menos se acaba ya casi la legislatura también. Sí, el bueno, año. intentaremos mejorar la Comunidad Valenciana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nada.